Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Le damos gracias al Señor por poder estar un día más compartiendo la palabra del Señor. Así que el día de hoy, mi querido amigo, nos toca compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, ¿ya? Así que antes de compartir la palabra, te invito a que podamos hacer una oración al Señor para que Dios bendiga, ¿cierto? Este tiempo de enseñanza, este tiempo que vamos a estar leyendo la palabra y vamos a estar aprendiendo, ¿cierto?, qué principio nos quiere enseñar el Señor por medio de la Escritura. Así que te invito ahí donde estás a que podamos orar al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por este tiempo que tú permites, Dios, que podamos aprender de tu palabra. Señor, abre, Dios mío, nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón. Amado Dios, y que lo que vamos a leer, Señor, lo podamos poner por obra, lo podamos entender, lo podamos comprender, Señor. Padre, te doy gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo, Señor, que vamos a leer la palabra, Dios, y que los principios que leímos, Señor, amado Dios, puedan quedar grabados en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido todo. Amén y amén. Amén, mi querido amigo. Ahí, cierto, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 11, ¿ya? Y lleva por título Los mensajeros de Juan el Bautista. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. ¿Quién fue Juan el Bautista? Para empezar, ¿cierto? ¿Quién fue Juan el Bautista? Dios en el Antiguo Testamento había dicho de que antes de la venida del Mesías, Él iba a enviar al profeta Elías, ya al profeta Elías, para que pudiera preparar el camino, ¿cierto?, para el Mesías. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, en otros pasajes más, nos damos cuenta de que este Elías, ¿cierto?, que iba a venir a preparar el camino para el Señor, se refiere a Juan el Bautista. No es que Elías se iba a reencarnar o iba a volver, ¿cierto?, a venir acá a la tierra, no, sino que Juan el Bautista se iba a levantar, así como se levantó Elías en su tiempo en el Antiguo Testamento, para poder proclamar la palabra, ¿cierto?, así como lo hacían los profetas de la antigüedad. Cuando Juan el Bautista, ¿cierto?, comienza su ministerio, el llamado de Juan el Bautista era una predicación hacia el arrepentimiento. Hay que recordar que el último profeta en el Antiguo Testamento era Malaquías.
Y desde Malaquías hasta Juan el Bautista habían pasado aproximadamente un periodo de 400 años. A ese periodo de tiempo se le conoce como el periodo de silencio. En esos años no se había levantado profeta, ni hombre de Dios, ni mujer de Dios, ¿cierto?, para poder proclamar la palabra. Pero cuando Dios levanta a Juan el Bautista predicando, ¿cierto?, fue un mensaje fresco, ya fue una palabra fresca, fue algo que llamó la atención y captó la atención de las multitudes, y eso preparó, ¿cierto?, a esas multitudes para luego la predicación de Jesucristo. Juan el Bautista en su mensaje era muy claro y era muy directo. Ya Juan el Bautista llamaba a las personas a arrepentirse, a cambiar su vida, a dejar el pecado, a abandonar lo malo. Y las personas que creían en el mensaje de Juan y recibían la palabra, ¿cierto?, que predicaba Juan, dice de que eran bautizadas, ¿ya? Y como símbolo de arrepentimiento y de perdón de pecados. Juan también dentro de su predicación, él decía, ¿cierto?, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Llamaba a las personas a poder hacer frutos dignos de arrepentimiento, a cambiar su vida, a dejar el pecado, a abandonar lo malo, a poder hacer lo bueno, a poder volverse hacia el Señor. Ahora, el nacimiento de Juan el Bautista también fue un nacimiento, ¿cierto?, por así decirlo, especial. Dice la palabra de que los papás de Juan el Bautista se llamaban, ¿cierto?, Zacarías y Elizabeth, eran los padres, ¿cierto?, de Juan el Bautista, pero ellos, dice la Biblia, que eran ancianos. Ellos no podían tener hijos, ya no podían tener hijos, pero el Señor, ¿cierto?, un día le reveló a Zacarías mientras él estaba en el templo, ¿cierto?, realizando la ceremonia del incienso. Se le aparece un ángel y le da un mensaje y le dice de que su esposa Elizabeth quedaría embarazada y tendría un hijo, ya, y se llamaría Juan, el cual prepararía el camino del Señor. Zacarías, un poco incrédulo, escéptico ante la profecía, dice, pero ¿cómo se va a hacer esto, ¿cierto? ¿Cómo se va a cumplir? Y el ángel le dice, bueno, Zacarías, tú vas a quedar mudo hasta que esta palabra se haga realidad. Finalmente esta palabra se cumple, ¿cierto? Elizabeth queda embarazada, nace Juan el Bautista, y dice la Biblia de que Juan el Bautista se preparó en lugares desiertos, ¿cierto?, hasta el día de su manifestación en el pueblo de Israel. Y qué tremendo principio, mi querido amigo, es el que los profetas de Dios, los hombres de Dios, los siervos de Dios, podamos, ¿cierto?, prepararnos en el secreto, ¿cierto?, en el desierto, en el secreto donde solamente está el Señor, para poder recibir una palabra fresca, ¿cierto?, de la unción del Espíritu Santo, para poder después predicar la palabra en el poder del Espíritu. Ahora, cuando nosotros vemos en este capítulo, ¿cierto?, dice de que Juan estaba preso. Juan estaba preso, ¿cierto?, lo habían puesto preso. ¿Y por qué causa Juan estaba preso? Juan estaba preso, mi querido amigo, porque él, dentro de su mensaje, dentro de su predicación, confrontó el pecado de Herodes. Herodes, ¿cierto?, era el gobernante en aquel tiempo, y Juan le dijo, Herodes, la mujer que tú tienes no te es lícita tenerla. ¿Qué es lo que había sucedido? Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe, ¿cierto?, y estaba en una relación de adulterio. Esto le había parecido mal a Herodías, ¿cierto?, la nueva mujer de Herodes, y por causa de eso habían metido a Juan a la cárcel. Y qué tremendo es, ¿cierto?, que cuando los hombres de Dios hablan la palabra, predican la palabra, muchas veces se van a encontrar con oposición. Muchas veces la palabra, el mensaje no les va a gustar a todas las personas, no todos van a recibir el mensaje. Y acá dice de que Juan fue puesto preso por causa de su predicación tan directa y tan sincera hacia la vida de Herodes. También acá la Biblia dice de que Juan el Bautista fue el último de los profetas, ¿ya? Y acá muchas personas, ¿cierto?, dicen, bueno, ya en este tiempo Dios ya no da profecía, o Dios, ¿cierto?, ya no levanta profetas, ¿ya? Hay muchas personas que se toman de ese texto bíblico para poder decir eso, ¿no?, de que en este tiempo ya no hay profecía o no hay profeta, porque acá dice que Juan fue el último de los profetas. Cuando nosotros leemos la Biblia, debemos entender a qué se refiere. Se refiere a que Juan fue el último de los profetas en anunciar la venida del Mesías, ¿ya? Juan, por así decirlo, estaría perteneciendo, ¿cierto?, a la antigua dispensación del Antiguo Testamento. Fue el último de los profetas en anunciar la venida del Mesías. ¿Por qué?
porque después si nosotros seguimos avanzando, ¿cierto?, en la Biblia y vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, nosotros encontramos de que habían profetas en la iglesia primera. Ya se levantaban profetas, había un profeta famoso, se llamaba Ágabo, ¿cierto?, que profetizó en un par de oportunidades a la iglesia y también al mismo apóstol Pablo. Vemos también en la Biblia de que Felipe el evangelista, que era uno de los 7, tenía 4 hijas que eran doncellas que también profetizaban. Y vemos también de que Ágabo vuelve a hablar, ¿cierto?, a Pablo y le dice de que a él lo van a tomar preso, ¿cierto?, y manifiesta también el don de profecía. Dentro de los dones ministeriales, Pablo enseña, ¿cierto?, de que hay dones de profecía también. Y en 1 Corintios capítulo 12 también dice de que hay dones de profecía. Entonces acá, cuando la Biblia dice que Juan fue el último de los profetas, ¿cierto?, se refiere a que fue el último de los profetas de la antigua dispensación en anunciar la venida, ¿cierto?, del Mesías. En el día de hoy, Dios sigue levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que pueden entregarte una palabra de profecía, pero también hay que tener cuidado en esto. Hay que también filtrar las cosas. No hay que creer a todo espíritu, y uno también tiene que tener, ¿cierto?, el discernimiento y la madurez espiritual para saber distinguir cuál es la voz de Dios y cuál, ¿cierto?, no es la voz del Señor. ¿Cómo era el mensaje que predicaba Juan? ¿Ya? Porque hoy en día también, ¿cierto?, muchas personas dicen, bueno, que son profetas, ¿cierto?, pero muchas veces no coincide el mensaje que ellos profetizan o predican a cómo lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿ya?, o los profetas en la Biblia. El mensaje de Juan era un mensaje claro, era un mensaje directo, era un mensaje que no andaba con rodeos. Juan, ¿cierto?, predicaba, ¿cierto?, la verdad. Él a lo malo llamaba malo, a lo bueno lo llamaba bueno. Y los profetas en la Biblia, ¿cierto?, cuando tú ves, por ejemplo, la historia de Jeremías, Isaías, Ezequiel, los profetas tenían un ministerio de poder llamar a las personas al arrepentimiento, ¿ya? Siempre los profetas en la Biblia se distinguieron por eso, por su lucha con el pueblo de Israel, por llevarlo al arrepentimiento. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas que se dicen ser profetas, que se dicen ser personas ungidas, hijos de Dios, pero de lo que más te hablan es de cómo prosperar, de cómo ser rico, de cómo obtener riqueza, de que Dios te quiere bendecir, pero nunca confrontan el pecado de las personas y nunca le dicen que es necesario que cambien su estilo de vida, porque hay una condenación, ¿cierto?, que si uno no se arrepiente puede llegar a ir a parar a aquel lugar, ¿ya? Pero el mensaje de Juan era claro, era directo, llamaba a la gente al arrepentimiento, ¿ya? Y las personas recibían, ¿cierto?, los que recibían esta palabra eran bautizados por Juan confesando sus pecados. Algunos dicen de que le preguntaban, Juan, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Juan le decía, mira, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, el que tiene un plato de comida haga lo mismo. Muestren frutos dignos de arrepentimiento, de que Dios realmente ha transformado su vida. Y ese es el mensaje también que nosotros encontramos ya en el Nuevo Testamento, que Jesús, ¿cierto?, predicó, ¿cierto?, de que cuando las personas reciben el Evangelio, su vida debe cambiar, se debe evidenciar en un cambio de vida, en una transformación, ¿ya? Cuando llega el mensaje, ¿cierto?, de la palabra de Dios en nuestra vida cambia. El Evangelio transforma vidas, ¿ya? Dice más adelante el apóstol Pablo, el que era borracho, ladrón, mentiroso, ¿cierto?, una vez que ha tenido un encuentro con Jesús, su vida cambia, ¿ya? Ese es el poder que tiene el Evangelio, que transforma la vida del hombre, que transforma la vida de la mujer. ¿Cómo era el estilo de vida que tenía Juan el Bautista? Bueno, Juan el Bautista dice de que él estaba en los desiertos, comía langostas y miel silvestre. Ya era un poco un estilo de vida un poco como ermitaño, ¿cierto? En la soledad, él se aislaba. Pero también hay algo curioso, que a Juan lo criticaban por el estilo de vida que llevaba, ¿cierto? Y dicen, no, ese demonio tiene, ¿cierto? Decían la gente que no quería recibir el mensaje en esa época. Pero cuando vino Jesús, el ministerio de Jesús fue algo totalmente diferente, ¿ya? Porque Jesús compartía con los pecadores, estaba con la gente, visitaba a la gente, siempre Jesús estuvo rodeado de gente, pero a Jesús ahora lo criticaban ¿por qué cosa? Porque compartía con los pecadores. A Juan lo criticaban porque se aislaba del mundo, y a Jesús, ¿cierto?, lo criticaban porque compartía con la gente. Entonces esto a nosotros también nos enseña un principio, ¿ya? De que el ministro perfecto de Dios
nunca va a poder agradar a todas las personas, ¿ya? Una vez, ¿cierto? Se hizo una encuesta, ¿cierto? En una iglesia, ¿cómo sería el pastor perfecto, ¿ya? Algunos decían, no, el pastor perfecto para mí es aquel que usa traje. Otros decían, no, para mí es aquel que viste de forma informal, aquel que tiene barba. Otros decían, no, a mí el pastor perfecto tiene que tener el pelo corto y debe andar siempre afeitado. Otros decían, no, el pastor perfecto debe ser un hombre maduro, un hombre de edad para que demuestre cierta autoridad. Otros decían, no, el pastor perfecto tiene que ser alguien joven. La gente, ¿cierto? Siempre va a tratar de buscar, ¿cierto? Algo que se acomode a lo que ellos quieren, ¿ya? Pero lo más importante es que los ministros de Dios debemos agradar al Señor, ¿ya? Debemos agradar al Señor. Nosotros no estamos llamados a poder agradar, ¿cierto?, a todas las personas cumpliéndole todos los caprichos que ellos quieren, ¿ya? Nosotros somos llamados a ser responsables ante Dios y predicar el Evangelio como está escrito en la palabra del Señor. Y algunas veces, mi querido amigo, el Evangelio, ¿cierto?, va a tocar nuestra vida, va a confrontar nuestra vida. Muchas veces la palabra, ¿cierto?, puede parecer demandante, pero es la palabra de Dios. Pablo, ¿cierto?, en la epístola a los Gálatas dice, si yo predicara para agradar a los hombres, yo no sería un siervo de Jesucristo. Y hoy en día muchas personas, ¿cierto?, el Evangelio lo están acomodando al gusto de la gente para que las personas no se hieran, no se ofendan, no se sientan mal, para que no se vayan de la iglesia, para que sigan aportando económicamente. Y nosotros, ¿cierto?, no podemos caer en eso. Nosotros debemos predicar la palabra como está escrito, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura. Veamos ahora en Mateo capítulo 11, versículo 20, dice, ayes sobre las ciudades impenitentes. ¿Qué quiere decir esto? Ay de las ciudades que no se arrepintieron. Dice así, Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Acá Jesús, ¿cierto?, levanta un ay, ¿ya? Un ay de dolor, ¿cierto?, de lo que le iba a suceder a aquellas personas. Un ay de por así decirlo, de decir, ay de ustedes, ¿cierto? Así como cuando nuestra mamá muchas veces nos retaba y nos decía, ¿cierto? Ay de que te portes mal, ay de que me desobedezca. Es decir, un ay de castigo también. Acá el Señor levanta ese ay y le dice, porque Él había hecho muchos milagros, ¿ya? El Señor hizo muchos milagros, sanó enfermos, sanó leprosos, echó fuera demonios, resucitó muertos, multiplicó panes y peces. El Señor había realizado muchos milagros, pero aún la gente, al ver todos los milagros que el Señor había hecho, ni aún así querían creer, ni aún así querían arrepentirse y querían volverse al Señor. El Señor acá le dice, mira, si todos estos milagros yo lo hubiera hecho en Sodoma y en Gomorra, la gente de ese lugar sí se habría arrepentido, ¿ya? Ellos sí hubieran recibido la palabra y hubieran cambiado su vida, pero yo lo he hecho con ustedes y ustedes no quieren arrepentirse, no quieren cambiar su vida. Y sabe, trayendo esta palabra para nuestra vida, muchas veces, ¿cierto?, hay personas que son privilegiadas porque Dios hace un milagro de sanidad, de restauración, Dios sana su cuerpo, Dios sana el cáncer, Dios sana muchas cosas, restaura los matrimonios, Dios prospera, Dios abre puertas de trabajo, ¿cierto? Y muchas veces la gente recibiendo el milagro de parte del Señor, ni aún así se arrepienten, ni aún así creen en el Señor, ni aún así van a agradecer a las plantas de Cristo, y muchos de ellos abandonan los caminos del Señor, muchos de ellos se olvidan de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en su vida. Sin embargo, hay muchas otras personas, ¿cierto?, que
quizás estuvieron orando por una sanidad y el milagro no ocurrió porque no era la voluntad del Señor en esas vidas, ¿ya? Pero estas personas que sí han tenido la oportunidad de recibir muchas veces un milagro, una sanidad en su vida o alguna respuesta de parte de Dios, con mayor razón, con mayor fervor, deberían buscar del Señor, ¿ya? Deberían buscar del Señor con todo su corazón, su fuerza, su alma, en forma de agradecimiento al Señor. En el caso mío, por ejemplo, yo conocí al Señor por medio de una sanidad. Jesús llegó a mi vida, ¿cierto? En el minuto que yo más lo necesité, en el minuto donde todos mis amigos me dejaron solo, en el minuto donde solamente mi familia, ¿cierto? Estaba conmigo y yo necesitaba un milagro, necesitaba ser libre, necesitaba que Jesús, ¿cierto? Sanara mi mente, mi corazón, mi vida. Y en ese minuto llegó Jesucristo a mi vida y cuando Cristo me sanó, hermano, fue algo tremendo. Yo dije, desde este día en adelante, yo no me voy a separar del Señor. Han pasado más de 20 años, ¿cierto? Y sigo sirviendo al Señor y pienso servirlo hasta el fin de mis días, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, pero no quiero apartarme del amor del Señor porque Dios ha sido lo más tremendo y maravilloso que me pudo haber pasado en mi vida, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, si Dios ha hecho un milagro en tu vida, ¿cómo no vas a agradecer al Señor? Si Dios ha hecho una sanidad en tu vida, te ha respondido una oración, ¿cómo no vas a con mayor razón servir al Señor? Acá dice la palabra, ¿cierto? Ay de aquellas ciudades donde se hicieron los milagros y se olvidaron de mí, porque un día Dios le va a pedir cuenta a aquellas personas, porque mira, a mayor cantidad de luz del Evangelio, más responsables somos nosotros delante del Señor. Mientras más nosotros tenemos la oportunidad de oír el mensaje, de leer la palabra, de escuchar una predicación, de estar en los caminos del Señor, Dios nos hace más responsables de la verdad que nosotros recibimos. Por ejemplo, Dios, ¿cierto? A nosotros que tenemos una Biblia al lado en el velador, que tenemos una Biblia en el celular, que vamos a la iglesia, que tenemos acceso a internet para ver una predicación, que podemos, ¿cierto?, tener acceso a libros para estudiar mejor la Biblia, Dios a nosotros nos va a demandar más, porque la Biblia dice, yo al que más le doy, más le demando, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Aquellas personas que quizás nunca han tenido mucho la oportunidad de estudiar la Biblia, de leer, Dios igual les va a demandar, pero de acuerdo a la cantidad de luz del Evangelio que ellos han recibido. Entonces, mi hermano querido, si Dios te ha dado mucho, más te va a pedir el Señor, más responsabilidad tenemos, más cuenta vamos a tener que dar delante del Señor. Así que yo te invito a ser un creyente agradecido, a ser una persona fiel. Si Dios ha contestado esa oración, mantente fiel sirviendo al Señor. Veamos ahora, mi querido amigo, Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice el título, venid a mí y descansad. En aquel tiempo, dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que halléis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice acá la palabra de que Jesús, ¿cierto?, levanta una oración, levanta un clamor. Y qué hermoso, mi querido amigo, es ver cómo Jesús oraba, ¿ya? Jesús comienza su oración con alabanza, con adoración. Dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿cierto? Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Recuerda, cada vez que tú ores delante del Señor, tú debes alabar al Señor, tú debes adorar al Señor por quién es el Señor, por las cosas que Él ha hecho en tu vida, ¿ya? Por todas las maravillas recibidas de parte del Señor, tú debes adorar al Señor. Una oración, ¿cierto? Una oración tiene 5 partes, ¿ya? Tú, ¿cierto?, debes adorar al Señor, tú debes dar gracias al Señor, tú debes confesar tus pecados. Tú también en la oración debes orar por tu vida
y también tú debes interceder por los demás, orar por otras personas, las necesidades que se presentan. Esas 5 partes tienen una oración. Cuando tú vayas a orar, ¿cierto? Recuerda eso. Debes adorar, debes dar gracias, debes confesar tus pecados, debes orar por tu vida y debes orar por los demás. Entonces acá el Señor, ¿cierto? Alaba al Padre, lo adora, ¿cierto? Y dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Hay mucha gente, ¿cierto?, que por su exceso de intelectualismo, ¿cierto?, que la persona quiere ser muy intelectual o piensan que son muy intelectuales, que son muy sábelo todo, ¿cierto? Hay mucha gente que rechaza el Evangelio, ¿ya? Personas que quizás porque tienen una profesión, tienen un cargo, algunos, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Hay personas que rechazan, ¿cierto?, el Evangelio del Señor, ¿ya? Y hay otros, ¿cierto?, que obviamente aceptan al Señor, ya aceptan al Señor teniendo, a pesar que son profesionales, son médicos, algunos son arquitectos, ingenieros, ¿cierto? Pero hay muchas personas que porque tienen un orgullo en su corazón, ¿cierto? Creen saber más que los demás, se creen superiores a los demás, rechazan el Evangelio y muchas veces, lamentablemente, este tipo de personas, ¿cierto?, que tienen este orgullo, dicen, bueno, el Evangelio es para la gente ignorante, el Evangelio es para la gente pobre, el Evangelio, ¿cierto?, es para la gente que es mala, ¿cierto? Y no, mi amigo, el Evangelio es para todos nosotros, ¿ya? El Evangelio es para toda la humanidad. Dios llama a toda clase de personas al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, al Señor lo seguía a todo tipo de personas. Personas, ¿cierto? Por ejemplo, como pescadores, gente muy humilde y muy sencilla. Y también, ¿cierto? El Señor salió al encuentro de gente muy preparada, como Pablo, que hablaba varios idiomas, que era un hombre, ¿cierto?, erudito, que había estudiado a los pies, ¿cierto?, de Gamaliel, uno de los mejores instructores de la época, ¿ya? Entonces, pero el Evangelio es para todos, ¿ya? El Evangelio es para los pobres, el Evangelio es para la gente que tiene dinero, el Evangelio es, ¿cierto?, para la gente que está enferma, el Evangelio también es para la gente que está sana en su salud, el Evangelio es para todas las personas que lo quieran recibir, ¿ya? Entonces, pero hay mucha gente, ¿cierto?, que se cree sabia, entendida, que se cree superior a los demás y rechaza el Evangelio. Ahora, hay otras personas que son como niños, ¿ya? Un niño que cree en el Evangelio. Por ejemplo, hay gente que lee el relato de Génesis, ¿cierto? Génesis capítulo 1 y dice, eso son puras fábulas, eso es puro invento, eso no existió. Hay gente que lee el relato, ¿cierto?, de los milagros del Señor y siempre tratan de buscar, ¿cierto?, una explicación lógica, científica, porque no creen, ¿cierto?, en que Dios es sobrenatural, que Dios es todopoderoso y que Dios puede hacer todas las cosas que a Él se le plazca. Pero otros, ¿cierto?, como nosotros, somos como niños, ¿ya? Para mí, yo cuando leo, ¿cierto?, el relato de Génesis, para mí es así, tal como la Biblia lo dice, ¿ya? Cuando a mí la Biblia me dice de que de Adán y Eva, ¿cierto?, venimos todos los demás, yo creo en eso, ¿ya? Cuando a mí la Biblia me dice de que Jesús tomó los panes y los peces y puso la bendición y se multiplicaron, yo creo en eso, ¿ya? Yo creo que para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Pero hay gente que por su razonamiento, muchas veces sus cuestionamientos y muchas veces la lógica humana rechazan el Evangelio. Algunos dicen, no, son puras fábulas, es puro invento, es pura teoría. Y quizás muchos de nosotros también fuimos así en un tiempo, ¿ya? Yo también en mi adolescencia, ¿cierto? Yo no quería creer en Jesús, yo no quería aceptar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo estaba feliz viviendo mi vida en delito y pecado, ¿ya? Pero cuando tuve necesidad, cuando tuve mi encuentro con Jesús, cuando Jesús vino y me sanó y conocí que Dios sí es real, ahí cambió mi perspectiva, cambió mi cosmovisión, cambió mi forma de ver la vida. Cambió todas las cosas del Señor y ahí me di cuenta de que Dios sí sana, que Dios sí transforma, que Dios es real, que Dios me ama y todo eso, ¿ya? Por eso cuán importante es tener un encuentro con el Señor y orar por las personas, ¿cierto? Para que los ojos espirituales les sean abiertos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice, ¿cierto?, el dicho. Entonces acá el Señor dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La invitación del Evangelio es para todos. Acá Jesús dice, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor. Si tú estás cansado, si tú, cierto, puede que estés cansado psicológicamente, puede que estés cansado físicamente, puede que estés cansado, cierto, espiritualmente, puede que estés, cierto, cansado de la vida que estás llevando. Puede ser que tengas tantos problemas, tantas situaciones difíciles en el trabajo, en la familia, en el hogar, en las finanzas, con los compañeros de trabajo. No sé, pueden haber una infinidad de situaciones, enfermedades, yo no lo sé, Jesús lo sabe, pero si tú estás cansado, ¿cierto? Muchas veces de la vida que tú estás viviendo actualmente, de las situaciones, las circunstancias en las cuales tú te encuentras, la invitación del Evangelio es, ven a mí, dice Jesús, y yo te voy a hacer descansar. Echa tu carga sobre mí, dice el Señor, y yo la llevaré contigo. Acá dice la palabra, ¿cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese yugo que tú tienes, ¿cierto? Cargando solo, Jesús te dice, ese yugo tú lo puedes cargar junto conmigo y yo te puedo ayudar a llevar ese yugo y te voy a enseñar en el camino, en el proceso, ¿cierto? Vas a aprender a ser manso, humilde y vas a tener descanso para tu vida. Descanso, mira, muchas veces el Evangelio cuando llega a nuestra vida, ¿cierto? Uno le abre el corazón al Señor y Jesús llega en el momento donde más uno lo necesita. Y Jesús, mi amigo, llega a nuestra vida para poder arreglarnos nuestra vida, ¿ya? Muchas veces nuestra vida, cuando no conocemos al Señor, es un completo desastre, ¿ya? Somos mentirosos, somos mujeriegos, somos delincuentes, somos viciosos, no sé cómo te llamó el Señor a ti, pero muchas veces nuestra vida es un completo desastre. Y muchas veces los problemas que tenemos y las situaciones que vivimos y las penas que llevamos y las situaciones con las que cargamos es por las malas decisiones que hemos tomado. Pero cuando nosotros abrimos el corazón al Señor y venimos al Señor, Dios se encarga, mi querido amigo, de empezar a poner por orden todas las cosas. Dios, ¿cierto? Es como cuando el Señor toma algo que está estropeado, ¿cierto? Y el Señor lo empieza a restaurar, empieza a volverlo a su modelo original, ¿ya? Así es como trabaja el Señor con nosotros. El Señor nos saca, ¿cierto?, de lo vil y despreciado y nos empieza a volver a formar a su imagen y semejanza. Ese es el poder que tiene el Evangelio. Y cuando Jesús logra hacer eso en nuestra vida, los problemas, hermano, van a ser menos, las situaciones difíciles van a bajar muchísimo más. Por seguir el consejo de la palabra te va a empezar a ir bien, Dios te va a empezar a bendecir, ¿cierto? Va a vivir bajo la bendición del Señor, ¿ya? Y eso es lo que busca el Señor, ¿ya? Dios, mi querido amigo, para lo único que te busca es para poder bendecir tu vida, para poder hacerte bien, ¿ya? Para poder hacerte bien ahora en esta vida presente, para que encuentres descanso en esta vida presente y también para que puedas encontrar un descanso en la eternidad. Para que el día de mañana, cuando tú partas de este escenario de la vida, ¿cierto?, donde quizás viviste tantas cosas, lágrimas, penas, tristeza, un día puedas estar allá en los cielos, gozándote con el Señor, ¿cierto?, alabando el nombre del Señor y sin sufrimiento, sin enfermedades, sin problemas. Pero para poder gozar de eso, tú debes aceptar a Jesucristo en tu corazón, tú debes aceptar la invitación del Evangelio de venir a los caminos del Señor, de abrir tu corazón, tu mente al Señor y decirle: Jesús, yo te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador. Estoy cansado, Jesús, de la vida que estoy viviendo, estoy cansado de los problemas, estoy cansado de esta situación. Por favor, Jesús, dame algo diferente en esta vida. Si tú haces eso y le das la oportunidad al Señor de que Él transforme tu vida, esa va a ser la mejor decisión que tú puedes tomar, ¿ya? Dice la palabra, versículo 30, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Con la ayuda del Señor todo va a ser más fácil. Con la ayuda del Señor vas a vivir bajo la bendición del Señor. Así que, mi querido amigo, ¿cierto? Para mí ha sido una bendición el poder compartir la palabra de Dios contigo en el Evangelio, ¿cierto?, de Mateo, en el capítulo 11. Así que te invito a orar, ¿ya? Y si tú aún no has recibido al Señor, si tú aún, ¿cierto?, no te has dado esa oportunidad de conocer a Jesús,
Ahí donde estás tú puedes hacerlo y puedes decirle: Señor Jesús, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador, yo te quiero conocer. Busca una iglesia bíblica, una iglesia donde te enseñen la palabra como corresponde, donde te puedan discipular y puedan cuidar de ti, donde te puedas comprometer con el Señor y puedas servir a Dios, ¿cierto? Según lo que Dios nos manda en la palabra. Ora todos los días, lee la Biblia todos los días, y lo que leas, ¿cierto?, en la palabra, ve poniéndolo por práctica con la ayuda del Señor, ¿ya? Y cuando tenga alguna situación, problema, clama al Señor y Él te responderá. Oramos al Señor para poder entregar, ¿cierto?, este tiempo de enseñanza en la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por la vida, la salud. Gracias, Señor, por este tiempo que tú permites, Dios mío, que podamos compartir la palabra del Evangelio, Señor. Amado Dios, amado Padre, tú vienes con el único propósito para poder hacernos bien, para poder bendecir la vida del hombre, de la mujer, Señor. Amado Dios, amado Padre, oro, Dios mío, Señor, sigue salvando personas en este tiempo, sigue restaurando vida, sigue sanando corazones, Señor, sigue haciendo nueva todas las cosas, Señor. Padre, tu palabra declara, Señor, de que tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Señor, bendito Dios, obra salvación y glorifícate, ¿cierto?, en la vida, Señor, de cada uno de aquellos que te reciben como Señor y Salvador. En el nombre de Jesucristo, Señor, pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y nos estamos viendo, ¿cierto?, mañana a las 00 horas con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones.